No, un poco sobre esto que usted nos habla de la capacitación, pasemos a hablar al tema de desplazados. Sí. Acción Social tiene programas como el de asistencia de emergencia, que busca recuperar la subsistencia de la población desplazada, otorgándoles productos para su alimentación, aseo personal, subsidios para arrendamiento e inclusión en el censo del Sisbén. ¿Qué va a hacer un desplazado cuando un gobierno ya no pueda subsidiarlo? Y lo otro, pues un poco relacionado con lo que usted nos estaba hablando, ¿qué capacitación se les da a los campesinos que están acostumbrados pues a cultivar a sus tierras, pero pues sus tierras históricas ya no les pertenecen y pues llegan a las ciudades y en las ciudades pues no tienen nada que hacer? Bueno, hablemos entonces del segundo tema que yo les hablaba de la política social, que es el caso del desplazamiento. Y varias reflexiones también. El desplazamiento es un proceso de acumulación histórica de violencia en Colombia. O sea, el desplazamiento no es un fenómeno del 2002, el desplazamiento es Colombia ha tenido desplazamiento desde que ha tenido violencia, de la década de los 50, la década de los 60, la década de los 70 y en los 80. Solo hasta 1997, cuando sale la ley 387 que define un marco de política pública para atender a la población desplazada, se especializa y se especifica responsabilidades para atender a la población desplazada. ¿Qué ha venido pasando con el desplazamiento en Colombia? El desplazamiento es el efecto de que el Estado no tuviera presencia en todos los rincones del país. Entonces, al no tener presencia, llegaban de estos grupos al margen de la ley, primero las FARC, luego los paramilitares, a presionar a la gente para que surgiera. Entonces, el desplazamiento tiene como efecto fundamental que Colombia era mucho más territorio que Estado y que no había presencia de seguridad. Y eso es lo primero que Colombia tiene que ser consciente. El desplazamiento se origina ante la incapacidad que tenía el Estado de dar condiciones de seguridad y de garantizar sus derechos humanos allá y a la vida y a la libertad y a la movilidad en esas zonas donde estaba. Entonces, lo primero que hay que entender es qué es lo que origina el desplazamiento para uno saber cómo ataca las causas del desplazamiento, porque eso es el énfasis que ha tenido la política de este gobierno, el tema de prevención. Lo segundo que hay que entender es que el desplazamiento se ha venido modificando en sus formas. Usted mira, en el año 2002, cuando inició el presidente Uribe, se desplazaron en Colombia 450.000 personas, casi medio millón de colombianos que entre el 2001 y el 2002 se desplazaron. Las presionaban las FARC, la guerrilla, en el momento más crítico de la violencia. La tendencia al desplazamiento, al número de personas nuevas que se desplazan cada año ha venido reduciéndose. Y el año pasado, entre el 2008 y el 2009, se redujo en un 53%. El año pasado seguimos con el problema, seguimos con el fenómeno del desplazamiento, pero ya se desplazaron 122.000 personas. Todavía complicado, pero la tendencia había ido disminuyendo. En el 2012 se desplazaban masivamente la gente, o sea, llegaba las FARC, un grupo, llegaba al Algarrobo en Magdalena y cogían 50 familias, 200 familias, tenían que salir corriendo. El fenómeno de desplazamientos masivos. Hoy el desplazamiento es individual, lo que se llama gota a gota. La familia que aún siente temerosa, un proceso, y aún hay desplazamientos masivos, pero menores. En el año 2002 hubo 130 desplazamientos masivos, el año pasado fueron 36 eventos de desplazamientos masivos. Entonces, el gobierno colombiano, ¿qué ha estado haciendo frente a eso? Bueno, y lo último que quiero hacer la reflexión es, hoy, el fenómeno en estos años, el desplazamiento está asociado al narcotráfico, a los cultivos ilícitos. Usted pone un mapa y cruza dónde hay cultivos ilícitos y dónde hay municipios expulsores de población desplazada, y cruzan perfecto. Usted coge en Nariño, Chocó, Bajo Cauca antioqueño, en esta parte, digamos, de Córdoba, donde hay cultivos ilícitos. Hoy el fenómeno es diferente, son las disputas territoriales entre las FARC y algunas bandas emergentes que hace que presione a la gente para que se desplace. Entonces, es importante entender el fenómeno para uno saber qué hace. ¿Cuál ha sido la política del gobierno? Enfocada en tres aspectos. ¿Cómo prevenir para que ningún colombiano más le pase el desplazamiento? ¿Sí? ¿Qué hacer con aquellos que se tuvieron que desplazar y los podemos atender a hacer una atención integral, que se puedan estabilizar socioeconómicamente, para que retornen aquellos que quieren retornar o para que se reubiquen los que se quieren reubicar? Y hemos iniciado desde el año pasado un proceso de reparación, verdad, justicia y reparación también a esas familias, sobre todo como víctimas. ¿Qué estamos haciendo en términos de atención humanitaria? Que es su pregunta. La atención humanitaria es principalmente para las personas que se desplazan por primera vez, que llegan a una ciudad intermedia, a una ciudad pequeña, donde llegan sin nada, tuvieron que dejar su casa, tuvieron que abandonar su finca, y lo que hace el gobierno es dar una atención humanitaria, que es alimentos, vivienda, vestido y un acompañamiento por un tiempo y algo para arrojar, mientras que se estabiliza y sabe qué hacer. Sin embargo, esa sí es una visión netamente asistencial. Yo le doy apoyo mientras que se estabiliza.
Lo que hemos buscado hacer es ahora que esa persona haga tránsito rápido a los programas sociales, que lo podamos inmediatamente meter a Familias en Acción. Entrando a Familias en Acción, le garantizamos el cupo en el colegio y la educación, y entre también a la salud. Que inmediatamente haga los adultos tránsito a los programas de generación de ingreso del SENA, formación y capacitación, porque ahí toca hacer, en este caso, como usted lo menciona, reconversión laboral. Toca a una persona que tenía habilidades agrícolas adaptarse en el entorno urbano. Y también están los otros programas que, en un tema que es crítico, que es vivienda. ¿Qué hacer con la vivienda que abandonó, la tierra que abandonó y lograr una vivienda acá? En esos tres campos la política ha avanzado, y también es particularmente desde el año pasado y este año, debido a los grandes avances que ha tenido la política de seguridad democrática, hemos lanzado una estrategia que se denomina Retornar es Vivir, y muy con el propósito de incentivar que la gente vuelva al campo, vuelva a sus sitios. En muchas de estas zonas hay condiciones de seguridad, la gente quiere volver, está volviendo. Usted coge zonas como el oriente antioqueño, en municipios que han sido muy atacados por la guerrilla, Granada, San Luis, o en los montes de Marín, y la gente está volviendo. Entonces buscamos es apoyarlos, que retornen, recuperar su casa, recuperar su tierra que ya estaba o la había abandonada, que tengan educación, salud y arranquen con proyectos productivos.